Bienvenidos a una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa. Bueno, un día de veda en la ciudad de Buenos Aires, veda de cara a los comicios que se van a realizar, los comicios trascendentales que van a tener lugar a partir de las 8 de la mañana de este domingo hasta las 18 horas. Se realizarán los comicios en los cuales se pone en juego mucho. Bueno, de eso vamos a hablar. No de los comicios en sí, sino a lo largo de este programa vamos a mencionar el tema de lo que representa esta elección en materia de, bueno, el armado de la legislatura, justamente. Vamos a hablar de cómo se han ido conformando la legislatura porteña, de la que súbitamente tanto ha entrado en consideración general a partir de la nacionalización que se ha hecho de estos comicios. Bueno, también vamos a hablar obviamente de lo que tiene que ver con la actividad legislativa. Esta semana, bueno, fue bastante tenue en materia legislativa, en materia de actividad, pero bueno, se trabajó bastante, hubo reuniones de comisión. Hubo una reunión, sobre todo un plenario de comisiones para tratar los temas previsionales. De eso vamos a hablar bastante durante esta edición. Y también, bueno, de la sesión que ya se anticipa que se va a pedir. Todavía no se pidió, veremos si, como suele suceder, los viernes se termina solicitando a lo largo de esta jornada, aunque eso suele suceder cuando el que la pide es el oficialismo. Lo hace justamente para que se pueda organizar los legisladores durante el fin de semana e ir preparando los pasajes. En este caso el que lo va a pedir es la oposición, pero hay algunas dudas que van a ser resueltas a lo largo de este fin de semana y el lunes seguramente, por eso después se pedirá esa sesión. De eso vamos a hablar también, pero todo eso lo haremos después de los títulos de esta jornada. Elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Rige la veda electoral en la ciudad hasta las 21 del domingo. Reforma migratoria. A través del boletín oficial se dará a conocer el decreto de necesidad de urgencia de la medida impulsada por el Gobierno Nacional y anunciada durante esta semana por el vocero presidencial Manuel Adorni. Y solicitarán sesión para el 21 de mayo, esa es la fecha elegida por la oposición. Se tratará el régimen previsional y emplazamientos pendientes. Bueno, esos son los títulos que miran esta jornada y ya les presento a quien me acompaña, Silvia Raschar. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes, José. Bueno, en este día lluvioso, muy lluvioso en la ciudad de Buenos Aires. Encima es de noche prácticamente, porque llueve, pero está muy oscuro el día. Exactamente. Bueno, pero acá estamos para dar la mejor información y hablar bastante del tema de los ajustes salariales de las jubilaciones y de la moratoria. Así es, ese fue el tema que, bueno, se trató durante el martes pasado. Vos estuviste ahí, nos vas a contar todo lo que se analizó y, bueno, todas las perspectivas que hay para esa sesión que, bueno, se anticipa que será el próximo miércoles, se va a pedir. Sí. Veremos cuándo la pide el oficialismo. Me parece que me dijeron que el lunes le van a pedir los opositores. Todavía faltan muchos acuerdos, hay muchas disidencias, todavía hay muchos desacuerdos. Los mismos que impulsó en el emplazamiento no están de acuerdo. Sí están de acuerdo en nuevamente insistir con un aumento de las jubilaciones, esta vez del 7,2, no el 8,1 como fue el año pasado. Y con el tema, donde no tiene acuerdos, en el tema si digamos, se impulsa una moratoria como quiere Unión por la Patria o una prestación, digamos, de acuerdo a los aportes que tenga, que sea más alta de lo que hoy es la PUAM. Así es, bueno, también vamos a hablar de la PUAM, ese sistema que se puso en marcha durante los tiempos de Cambiemos, justamente, sí, que tiene muchos reparos de parte de la oposición, que, bueno, quiere ser recompuesta justamente por los mismos que la impulsaron originalmente, bueno, atendiendo las cuestiones que, bueno, algunas cuestiones impedimentos que tiene con relación, por ejemplo, a la jubilación, por ejemplo. Quieren igualar, quieren sacar esa igualdad que hay en cuanto a los varones y las mujeres que se pueden
asumir la CUAM, recibir la CUAM a partir de los 65 años y en este caso, bueno, quieren, por ejemplo, que las mujeres puedan también, como es la jubilación, a partir de los 60 años. Pero bueno, son algunas de las cuestiones. Veremos si en definitiva se termina poniendo de acuerdo, porque bueno, hay un montón de dictámenes, hay más de una docena. Yo veo más parecido que pueda llegar a... creo que la moratoria no se va a aprobar. Estoy segura. No? Sí. Hay muchos reparos de parte de muchos sectores. Y creo que va a ser más fácil ir por algún sistema un poquito que mejore la PUAM. Algún sistema que la PUAM también tenga en cuenta los aportes que se han hecho a lo largo de la vida, aunque no lleguen a los 30 años. Bueno, de eso lo vamos a hablar en el programa. Justamente porque bueno, es uno de los temas que dominaron esta semana preelecciones en la ciudad de Buenos Aires, ya metidos de lleno en la cuestión electoral, en el cronograma electoral. Recordemos que venimos de un domingo donde hubo 4 elecciones que dejaron mucha tela para cortar. Y bueno, estas elecciones que son las más importantes hasta por lo menos el 7 de septiembre, que será cuando se desarrollen las elecciones de la provincia de Buenos Aires, lo que habitualmente se da como la madre de todas las batallas, pero con la novedad en esa ocasión en que, bueno, serán por primera vez... en forma desdoblada. Claro, desdobladas en esa ocasión. Pero ahora vamos a hablar de las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Lo que podemos hablar justamente porque, bueno, el hecho de que estemos en veda no implica que no se pueda hablar de las mismas, lo que sí, no podemos inducir obviamente el voto, pero obviamente vamos a hablar, muchos han referido, en particular se hace referencia, bueno, la última vez que ganó, yo estaba repasando, la última vez que ganó el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, y la única vez justamente sucedió en las elecciones del 3 de octubre de 1993. En esa ocasión estuvo Herman González y bueno, esa vez sacaron el 32,59% y la Unión Cívica Radical el 29,99%. Marta Mercader era la candidata, Marta Mercader, ¿no? Así es. Esto dicho a cuenta de que, bueno, vamos a remontarnos en el tiempo. En ese entonces había Consejo Deliberante, no había legislatura de la ciudad. 1993 estábamos hablando, un Consejo Deliberante que se terminó yendo con la peor imagen, justamente porque, bueno, había muchas críticas que llovían hacia ese cuerpo que, bueno, solía funcionar de noche. Siempre aquello de que entre gallos y medianoche, mucho tiene que ver con las actividades del Consejo Deliberante que solía realizar esas sesiones de manera nocturna. Pero bueno, finalmente, a partir de la mano de lo que fue la reforma constitucional del año 94, justamente entonces se establece en uno de esos artículos la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, justamente, que hasta entonces él elegía a sus autoridades, el que la elegía era el Poder Ejecutivo, donde el presidente de turno era el que tenía la potestad para elegir quién era el titular del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Estaba tratando de recordar cuál era la figura. Era intendentes, había un consejo deliberante, era como un partido de la ciudad, más como si fuera parte de la provincia de Buenos Aires. Pero en este caso, bueno, se estableció, justamente vamos a ir entonces a las primeras placas. Vamos a recordar entonces la elección con la que, atendiendo el mandato de la Constitución Nacional, se crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y había que elegir primero un jefe de gobierno y el ganador es Fernando de la Rúa. Enrique Olivera es la fórmula que es electa ese 30 de junio de 1996 con 753.335 votos. Obtuvo el 39,89%. El radicalismo siempre fue, hasta por lo menos hasta los tiempos el inicio del 2000, del año 2000, solía ser muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires. El segundo lugar fue ocupado por el socialista Norberto Laporta y la figura ascendente que era Ibarra, justamente, que bueno, terminó siendo jefe de gobierno, pero ya sabemos, fue arrastrado por la crisis
desatada por el incendio de Cromañón. 26,50% en esa oportunidad. Domínguez Kessler, la tercera fórmula, esa era la fórmula del peronismo. No me acuerdo el nombre, Domínguez, vos te lo recordás. Él era el intendente y fue el intendente puesto por el menemismo. Nombrado por Carlos Menem, justamente, sacó solamente el 18, Topadora Domínguez, me recuerda a nuestro director, justamente, ¿no? Pero no nos acordamos del nombre. Bueno, no importa, Topadora le queda bien porque, bueno, era una de las cuestiones que llevaba adelante durante su gestión, 18,62%. Gustavo Vélez y Guillermo Francos, ese Francos que ven ahí es el que actual jefe de gabinete, 13,10%, muy cercano era a Gustavo Vélez. Y justamente esa era la fórmula que salió en el cuarto lugar. Esa fue la elección de jefe de gobierno. Vamos a ver, en esa misma elección se eligieron entonces constituyentes, y esa es la segunda placa. Y el ganador en esa ocasión fue el Frepaso, que tuvo sacó más votos que el radicalismo. Sacó 25 bancas con el 34,71%. El Ciudadano Porteño, el mismo día se hizo. Había bastante corte de boleta en ese entonces. La Unión Cívica Radical saca el 27,24%. El Partido Justicialista 15,05%. Bastante parecido a lo que había sacado como intendente. Y Nueva Dirigencia del partido que había fundado Gustavo Vélez, 8,18%. Y sacaron 5 bancas en esa oportunidad. Bueno, hecha la constituyente, a partir de ahí, bueno, empieza a sesionar la constituyente, elegidos los constituyentes, finalmente se elige la primera legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que se elige, y lo vamos a ver en la próxima placa, el 26 de octubre de 1997, y ganadora es la Alianza. Ya estaba constituida año 97 en las primeras elecciones, saca el 56,03% y saca 37 bancas de esa primera legislatura que tiene 60 miembros. El Partido Justicialista saca 17,20%, 11 bancas, o sea, claramente se hizo, era dominante, más de la mitad tenía la Alianza. Acción por la República, el partido de Domingo Cavallo y Nueva Dirigencia sacaron el 17,01% de 11 bancas, y Alianza Unión por Todos, MID, saca el 1,88%, saca una banca. ¿Y saben de quién era? El partido Unión por Todos era el fundado por Patricia Bullrich. Exactamente. Así que ese era el que presidía Patricia Bullrich. Vamos entonces, no vamos a repasar todas las elecciones porque si no estaríamos todo el programa y un poco más, ocuparíamos el horario de Pasos Perdidos, pero vamos a ir a algunas de las elecciones más destacadas, que son obviamente las de jefe de gobierno. En este caso, recordemos, es una elección legislativa, pero vamos a repasar las de jefe de gobierno. Ibarra, la fórmula Ibarra-Felgueras, Felgueras era radical, Ibarra era del Frepaso, justamente 49,31%. Aníbal Ibarra era el que es electo jefe de gobierno entonces en el año 2000. Fíjense que las primeras elecciones habían sido en 1996. Recordemos entonces qué es lo que pasa, porque Fernando de la Rúa es electo presidente de la Nación y queda al frente de la ciudad Enrique Olivera durante los últimos 2 años. Cavallo Vélez, la fórmula Cavallo Vélez saca el 33,20%. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires el balotaje es balotaje como en todo el mundo, no a la usanza del balotaje en la Argentina, donde el balotaje a nivel nacional es: podés sacar con el 45%, ya sos electo, 40% y 10 de ventaja ya te alcanza. Acá no, en la Ciudad de Buenos Aires tenés que sacar el 50% más un voto. En esta elección había sacado 49,31%. Cavallo el día ese, me acuerdo, que dijo: no voy a bajarme del balotaje, iba a ir al balotaje, aparte decía que le habían robado la elección. Él justamente termina diciendo, bueno, recién en la semana entran razones y en el transcurso de la primera semana él decide finalmente bajarse. Vamos a las elecciones legislativas, esas primeras elecciones, esas segundas elecciones legislativas que se terminan conformando una nueva
una nueva que empieza la primera renovación acá. Claro, pero acá se eligió toda, completa, nuevamente. En esta ocasión se vuelve a elegir completamente, porque ahí vemos. La Alianza saca el 36,66% de los votos y tiene 24 bancas ahí. Sí. Eligen la mitad. 20 bancas saca Encuentro por la Ciudad, que venía a ser, justamente, era la denominación de el cabalismo y nueva dirigencia. Política Abierta para la Integración Nacional Social, 6,68%. Bueno, Izquierda Unida, la UCD también participaba y Buenos Aires para Todos. Ahí sacan las bancas siguientes. Y vamos entonces a ver, a las elecciones siguientes. Donde, bueno, ahí vamos a ver las elecciones, el placa siguiente, las elecciones del 24 de agosto de 2003. Y esas son las primeras elecciones donde sí se alcanza el balotaje. Vamos a la placa siguiente, entonces. Ahí ya había ocurrido claro, ahí veíamos en la placa siguiente veíamos más de la conformación de esa, con muchos que habían sacado una banca, cuatro bancas que sacan por separado. Bueno, esa sigue siendo las elecciones del año 2000. Sí. Esa es del año 2000. Yo te interrumpí. No, está bien, seguimos. Bueno, entonces vamos a las elecciones del 24 de agosto, ahora sí, a las elecciones ejecutivas. Ibarra-Tellerman es la fórmula que participa, 33,54%. Macri, las primeras elecciones en las que participa Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta, hoy divididos totalmente. 24 de agosto de 2003, justamente 37,55%. Es el que termina sacando más votos en la primera vuelta, Macri, pero tenía un techo más bajo, en realidad. Zamora Molina sacan 12,29%, Patricia Bullrich Manfroni 9,76 votos, y el radicalismo acá, Caram Isuani, es la fórmula radical que saca 1,89%. Recordemos, entonces, este es año 2003, ¿qué es lo que había pasado con el radicalismo que era dominante en la ciudad de Buenos Aires y para que perdiera había caído tanto cuando efecto? Cayó la Alianza. Cuando cayó la Alianza, cuando cayó Fernando de la Rúa, la peor parte la recibe obviamente el radicalismo. Y entonces van a una segunda vuelta donde gana la fórmula Ibarra-Tellerman con el 53,48%, que derrota a Macri Rodríguez Larreta con el 46,52%. Pero ahí vemos cómo está creciendo Macri. Claro, y bueno, finalmente año 2003. Esa fue su primera participación electoral. Llegamos al 3 de junio del año 2007 y también elecciones ejecutivas. En esas elecciones, bueno, participa nuevamente la fórmula Macri-Gabriela Michetti. 45,76%, gana nuevamente la primera vuelta, pero ahora ya más cerca del 50%, y le gana, recordemos qué es lo que había pasado en el medio, qué es lo que había pasado. Ibarra es destituido por el tema de por juicio político por Cromañón, lo que mencionaba. Por Cromañón. Queda al frente del gobierno porteño Tellerman, que Tellerman participa en esas elecciones y queda tercero con 20,68%, ni siquiera ingresa al balotaje. Ahí el peronismo vuelve a transformarse en segunda fuerza y entonces saca el 23,75%. Y a pesar de la diferencia que había habido entre el primero y el segundo, van a una segunda vuelta porque es lo que correspondía. Y vamos a ver el resultado de la segunda vuelta. Gana Macri Michetti, 60,94% de los votos en esa segunda vuelta. La fórmula Filmus Heller entonces saca 39,06% de los votos. No habían subido una gran cantidad. No, recordemos, saca 13 puntos más que 16 puntos más que en la elección anterior. Y llegamos entonces a 2011. Pleno kirchnerismo nacional. Macri, que tenía aspiraciones por ir por la presidencia, y lo convence
justamente su asesor político lo convence de que no compita por la presidencia y que se guarde y que vaya por un segundo mandato, que lo consigue con... Claro, tenía Durán Barba. Durán Barbas, claro. Y ahí van 47,07%. Macri Vidal es el resultado. Filmus nuevamente pierde con Macri 27,87%. Hay una segunda vuelta, que es la que veremos ahora, el 31 de julio del 2011, y que saca Macri Vidal 64,27%. Filmus Tomada, es la fórmula, sacan el 35,73%. Llegamos a 2015, ahí finalmente Macri va como candidato presidencial, sí, y vamos a ir acelerando para que no nos quedemos sin tiempo. 5 de julio entonces Rodríguez Larreta, que le había ganado la interna a Michetti, Rodríguez Larreta Santilli participan, es 45,56%. Lustó Sánchez. Sánchez es el que acompaña a Paulo Oliveto en estas elecciones legislativas. Fernando Sánchez. Fernando Sánchez, 25,47%. Recalde, Santoro, Mariano Recalde, Leandro Santoro, 21,91% de los votos. Van al balotaje, segunda vuelta, es el 19 de julio de 2015, 51% para Rodríguez Larreta, 51-48. Ahí nomás le ganó. Esa elección sí, ahí nomás. Fue el balotaje más reñido. Mira, sí. Esa fue la gran oportunidad que tuvo Lustó. Después no le iría ya bien en otras oportunidades. Y llegamos entonces a 2019, donde, bueno, Cambiemos pierde las elecciones nacionales y desdoblan. Ahí igualmente van en... No desdoblan nada. Se hacen en el mismo momento. En el mismo momento, sí. 55,90% gana la fórmula Rodríguez Larreta Santilli. Ganan en primera vuelta, eso siempre lo recuerda. Bien. Le gana a la fórmula Lamens Marciota, 35,07%. Y Tambolini Gasparini es la tercera figura. Van con consenso federal. Y sacan el 5,36% de los votos. Y ya terminamos la última elección que vamos a repasar. 22 de octubre de 2023, Macri Mucio, en este caso Jorge Macri, ganó 49,68%, le gana Leandro Santoro Rosen con 32,27% y Ramiro Marra sale tercero con el debut de La Libertad Avanza, 13,78% de los votos, y en esa oportunidad, bueno, tiene que haber segunda vuelta, pero veamos entonces, apenas le faltaban 4 décimas para a Jorge Macri. No tenía sentido, lo convencen justamente a Santoro para que se baje. Repaso solamente, y ya sin placas, los resultados de Santoro. Santoro se presenta en el 2017, elecciones del 22 de octubre, y sale segundo en esa oportunidad con Unidad Porteña y obtiene 21% contra el 50% de Juan Vamos Juntos. Eso fue a nivel legislativo. Y candidato a diputado, que fue en 2021, había sacado el 25,06% en las elecciones del 14 de noviembre y en esa oportunidad Juntos para el Cambio había sacado el 47,09%. Muchos números dimos en pero bueno, fue un repaso, un aperitivo para las elecciones que vienen el próximo domingo. Dicho lo cual, vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas?
Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresa en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente
4 años. Segundo bloque de plenario, hablamos de que una de las cuestiones trascendentales de esta semana fue, sin lugar a dudas, la reunión de 4 horas que tuvo el plenario de las comisiones de Previsión Social, Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda, que analizó una serie de proyectos y, bueno, finalmente emitió dictámenes, varios dictámenes, más de una docena de dictámenes que, bueno, ahora la intención es llevarlos al recinto, dictámenes sobre el tema de las cuestiones previsionales. Pero bueno, para aclararnos de qué se trató de esas reuniones, qué fue lo que resolvieron, acá la tenemos a Silvia. Silvia, todo tuyo, tu momento. Bueno, en el plenario había varios temas, entonces se decidieron dividirlos en 2 grandes ejes. Uno fue el tema de la moratoria, que es lo que vamos a hablar nosotros, y otro es el ajuste de los jubilados. Bueno, el tema de la moratoria, nuevamente Unión por la Patria quiere volver a tratar la extensión de la moratoria que venció el 23 de marzo pasado. Ahora, digamos, la gente que se quiere jubilar tiene que ir a la PUAM. No hay otro mecanismo para poder jubilarse. ¿Cuál era el objetivo? Según el objetivo de esta moratoria, de extenderla, es una ley que se aprobó en el 2023. Claro. Y venció ahora el 23 de marzo. El objetivo es que en estos 2 años unas 400.000 personas que ya tienen aportes y que tuvieron aportes hasta el 2008 pudieran completar los años que les faltan para poder acceder a la jubilación mínima. Siempre ¿te acuerdas de esa moratoria, esa última ley de moratoria, que fue la última hasta ahora que se aprobó? Sí. Le costó bastante al gobierno de Alberto Fernández en ese momento, bueno, porque se dilataba, la mandó en extraordinarias, no se trató en extraordinaria, finalmente, bueno, no era la primera ley que mandaba. Tengo que decir algo con este tema de la moratoria, antes que vayamos a otra placa. Esa moratoria fue rechazada por todos Juntos por el Cambio, claro, en ese momento. Sí. Digamos, no es que es nuevo, que ahora se oponen los distintos bloques en los que quedó partido Juntos por el Cambio, claro, el rechazo a la extensión. Nunca estuvieron de acuerdo con la moratoria. Claro, sí, es un tema de fondo y es una discusión. Si los que aportamos durante 30 años estamos en la misma situación de los que por algunas razones no llegan a los 30 años, sino hay que crear un sistema. Claro. Porque vamos a reconocer que el sistema previsional está en una grave crisis, no de ahora, está en una grave crisis de que yo tengo uso de razón, me parece que, pero que se ha empeorado con los años porque cada vez es menor la cantidad de activos por cada adulto, por cada pasivo, con lo cual cada vez es más difícil mantener un sistema
económicamente, digamos que pueda, sin ir al Tesoro, poder pagar todas las jubilaciones como deberían pagarse. Claro. Bueno, vamos a ir a la siguiente placa. ¿Cuál es el costo fiscal? ¿Quién determinó el costo fiscal? El Congreso tiene una oficina de presupuesto del Congreso al cual la Comisión de Presupuesto que maneja ahora José Luis Espert le dice: necesitamos que nos evalúe el impacto fiscal de un proyecto. Bueno, evaluó dos temas, uno el bono por un lado y otro lo que le generaría al Estado poder extender la moratoria durante 2 años. Estos 400.000 que podrían acceder a una jubilación, contando los que no pueden acceder y van a ir a la PUAN, que son unos 400.000, genera un costo fiscal de 1.600 millones de pesos. No parece un monto tan elevado, que implica el 0,165 del PBI. A ver, igual, ¿quiénes son los impulsores de esta moratoria, la extensión? Los impulsores son Unión por la Patria y la izquierda, pero aún entre los dos, que tienen aproximadamente unos 104 votos, si vendrían los 99 de Unión por la Patria, lo cual no se cumple a veces y a veces no, y los 5 de la izquierda podrían llegar a 104, no les alcanza. El resto de los bloques están a favor de una prestación proporcional, una prestación a la vejez, que no sea la PUAM ni sea la jubilación mínima, que se acerque lo más que se pueda a la jubilación mínima. ¿Y qué es lo que tendría que evaluarse para poder acercarse en este nuevo sistema? Es poder contabilizar los aportes que se tienen. Claro. Que sea la base de la PUAM más los aportes. Por eso, es bastante injusto, justamente. Una de las cuestiones que mencionábamos al principio, el tema de las costillas que le cuentan a la PUAM. Y una de las cuestiones que desde los mismos sectores de quienes lo impulsaron originariamente este sistema es que, bueno, atienda la cuestión de los años aportados. No es lo mismo aquel que aportó 29 años y no queda en el mismo terreno que aquel que aportó 10, por ejemplo, y bueno, tendría que ser compensado eso. Que tendría que ser compensado. ¿Cómo se hace? Todavía no hay mucho acuerdo sobre cómo se va a hacer. Acordate que los que se jubilan por moratoria no alcanzan más que la jubilación mínima. Claro. Y los que algunos casos pueden superarla. Depende de cuántos años vos necesites. Si necesitas 1 año va a ser mucho más fácil que si necesitas 15 años. Pero en general alcanzan al haber mínimo. Digamos, los dialoguistas quieren implementar este sistema que los radicales hace mucho tiempo que vienen insistiendo en el tema de la jubilación proporcional, de acuerdo a la cantidad de aportes que vos tengas, que en general es un mecanismo que se usa en el mundo, se usa con bastante frecuencia. ¿Qué laboratorio? No, el tema de la prestación por cantidad de años. Bien. Yo lo escuché que en Europa se usa, vi que en Estados Unidos se usa, que te jubilás de acuerdo a la cantidad de años que vos juntes. Claro. Por eso lo que están proponiendo en algunos bloques como Encuentro Federal es eliminar el requisito de los 30 años y calcularla con la base de la PUAN para arriba la prestación de acuerdo a la cantidad de años que vos hayas reunido. Claro, porque recordemos, estoy tratando de hacer memoria, pero el requisito de los 30 años, bueno, existió siempre, pero bueno, siempre te reconocía lo anterior. Claro. Eso se modifica cuando se sale de la jubilación de la jubilación privada. Justamente a partir de ahí es que no se restituye el tema de que cada uno, bueno, no estaba la obligación de los 30 años, creo, antes. Claro, ahora está en la obligación de los 30 años para poder jubilarse. Entonces, ¿cuál es el problema que atraviesa para poder avanzar con el tema de la prestación proporcional? Que el oficialismo no quiere. ¿Por qué no quiere el oficialismo? El oficialismo quiere dejar el sistema como está ahora, hasta por lo menos el 2026. Primero para ver qué tipo de mayorías tiene, porque primero quiere avanzar en el 2026 con una reforma laboral.
Luego de la reforma laboral, con la que aspira a poder bajar el trabajo en negro y poder con eso subir la recaudación del ANSES, ahí después avanzar con una moratoria. Hoy por hoy creo que está para el veto de cualquiera de las dos iniciativas. Sí, sí. Y después, lo que me decían algunos que están en las negociaciones, ¿sabes quién está en las negociaciones, no? ¿Quién? Están en las negociaciones por los dos temas que quieren llevar a la sesión. Oscar Carreño, sí. Agos Carreño, Paula Penaca, secretaria parlamentaria del bloque de Unión por la Patria, Juan Manuel López de la Coalición Cívica y también participa de estas negociaciones Carla Carrizo. Bueno, ¿sabes cuántos jubilados se estima que hay a diciembre del 2024? ¿Cuántos? 7.278.000, de los cuales se estima que el 60% accedieron a la jubilación a través de una moratoria. Ajá. Así que me parece que es un tema que en algún momento hay que buscar algún otro sistema que pueda ser compatible con la realidad que hoy hay en la Argentina, que en los últimos 40 años, más o menos, el trabajo en negro o el informal superó el 30%. Claro. Algunos años el 40, otros el 30, otros el 35, pero nunca fue menor a esa cantidad. Entonces, bueno, el tema es que se pongan de acuerdo de acá hasta el miércoles, que es la fecha de que se sesión, estiman que el lunes sesión. me decían que iban a pedir la sesión. Ya te digo, la moratoria no pasa. La moratoria no pasa. No. Tendrán que negociar cambios. Hay un cambio que está bastante interesante que propone Unión por la Patria, que es que las mujeres se puedan acceder a la PUAN a los 60 y no a los 65, y que si hay una jubilación por una pensión por viudez, se pueda, en un caso o en otro, lo puedan cobrar mientras que no supere, digamos, el haber mínimo, ¿no? Claro, porque la PUAM, otra de las cuestiones que no establece es que, por ejemplo, que pueda traspasarse. No, prohíbe que puedas tener no es una jubilación, claramente. No es una jubilación, es una ayuda, es una prestación a la vejez, con lo cual no puedes tener ningún otro beneficio más que la jubilación. Ese es el tema que influye, y acá lo que dicen, bueno, si hay una pensión por viudez, que esa pensión se pueda seguir cobrando. Bien, veamos lo que decía durante el plenario de comisiones el diputado Nicolás Massot. La primera discusión que tiene que ver con algo objetivamente indiscutible en la Argentina, que es la informalidad de nuestro mercado laboral. Lo que se esconde, o la explicación casi unidimensional de por qué hay tantos argentinos que no reúnen al llegar a los 60 o 65 años, los 30 años de aporte, no es como algunos piensan, que sean planeros, que sean vagos, que no les guste trabajar. Es que tenemos un sistema tributario, de legislación laboral, que ha empujado sistemáticamente a la informalidad a cientos de miles de argentinas y argentinos. Esa es una realidad que todos queremos cambiar, que todos vamos a, bajo distintos enfoques, intentar hacerlo, pero que probablemente cambie lentamente, si es que algún día cambia, y debamos acostumbrarnos a legislar para el hoy y para el futuro próximo con esa realidad. Es decir, con una realidad en donde es muy difícil que haya argentinos que son realmente privilegiados, que puedan llegar a los 60 o a los 65 años con 30 años de trabajo registrado. De trabajo les aseguro que supera los 40 o los 45 la media de los argentinos. Basta con mirarle las manos cuando uno los saluda. Ahora, de trabajo registrado es otra historia. Entonces tenemos un deber, bajo todas las ideologías, todos los bloques, tenemos el deber de incorporar eso. Después, bienvenidas las diferencias. Bienvenidas las diferencias. Para algunos bastará con prorrogar una moratoria, que no sé si habré sido el único. Le quiero decir, presidente, por de pronto, gracias por haber solicitado al presidente Esper, le digo una buena a la Comisión de Presupuesto el trabajo que pedimos la semana pasada. Le agradezco que lo haya hecho y le agradezco a los trabajadores de la Oficina de Presupuesto, pero quería decir, tal vez fui el único, pero yo me quedé sorprendido con lo poco costosa que resulta la moratoria. Yo me imaginaba realmente
un número mucho más considerable, ¿no? Estamos hablando de menos de 1/10 del Producto Bruto por año. Entonces digo, lo quiero dejar claro porque yo tiendo a pensar que la solución tiene que ser otra, pero la verdad creo que hay que empezar a poner sobre la mesa que si no va a haber predisposición de ningún tipo de solución, bueno, la alternativa de una prórroga por pocos años, que es la posición del bloque mayoritario, que yo también pensé que iban a venir con una propuesta de prorrogar por 10 años, por 15 años, por una prórroga por 2 años. Si la propuesta del oficialismo va a ser la comisión de la comisión, porque quiero recordar que ya existen como 3 comisiones previsionales vigentes, que bastaría con que el oficialismo que preside las 2 cámaras las ponga en funcionamiento, cosa que no hace con casi ninguna bicameral, ni siquiera las constituimos, entonces casi causa gracia que la propuesta del oficialismo sea crear una nueva comisión para que los temas no se discutan, o acaso van a ser las comisiones las que le den los medicamentos a los jubilados. Digo, me parece que tenemos que tener un mínimo umbral de realismo y de dignidad para discutir estas cosas. Ahí le escuchábamos al diputado Nicolás Massot, que es una de las voces más fuertes en este debate. Estaba revisando yo justamente la cuestión de los 30 años de aportes y, sí, bueno, me había quedado una laguna respecto de cuándo es que se había producido este desfasaje y tiene que ver, sí, lo habíamos dicho, tenía que ver con lo que fueron las jubilaciones privadas, justamente. ¿Qué pasaba? El régimen de reparto establecía un mínimo de 30 años de aporte, obviamente. El régimen de capitalización, que era lo que rigió en tiempos bueno, cuando se establecieron la jubilación privada. Que fue del año 93... Claro, en tiempos hasta de Menem, el 2008. Claro, hasta tiempos de Néstor Kirchner, cuando se elimina, no, Néstor Kirchner no, de Cristina Kirchner. Entonces, al eliminarse el régimen de capitalización, ¿qué pasaba? En los 30 años regían para aquellas personas que estaban con el régimen de reparto. El régimen de capitalización no tenía en cuenta ningún un mínimo porque te jubilabas cuando querías y te alcanzaba y te conformabas con lo que habías capitalizado. Que había sido muy poco, lamentablemente. Claro, bueno, en definitiva, al momento de eliminarse, bueno, el régimen de capitalización, entonces se comete el error de no revisar la cuestión de los 30 años. Entonces había un montón de gente que no lo había contemplado ese tema. Entonces, bueno, esto es lo que termina llevándolos a apelar a las moratorias, que es lo que se establece. Y a propósito de las PUAM, otro de los temas que, por ejemplo, no te permite es que puedas seguir trabajando, siendo que el jubilado, cuando te jubilás, podés seguir trabajando. La jubilación, no, por lo menos, sí, por lo menos cuando tenés la PUAM, no podés seguir trabajando, por lo menos en blanco. En el jubilado puedes seguir trabajando, ya no haces aportes, pero... sí, como monotributista trabajan. Claro, claro. Cuando tenés la jubilación. Y si tenés la PUAM, no lo puedes hacer. Bueno, veamos lo que decía sobre este tema el diputado Nicolás del Caño. No, muestra esta urgencia, ¿no? Y también lo decían otros diputados recién, que la crueldad de este gobierno ha incluido la eliminación de la cobertura del 100% de los medicamentos para los adultos mayores, lo cual en esta situación gravísima que están atravesando millones que trabajaron toda su vida, bueno, hace aún más penosa esta situación, ¿no? Y la dificultad es cada vez mayor para conseguir medicamentos, entonces, bueno, obliga a una situación realmente tremenda. Y digo, este debate que hoy estamos haciendo acá y la convocatoria que hemos hecho de distintos bloques a este emplazamiento, bueno, tiene que ver con una realidad muy concreta, que todos los miércoles acá vienen jubiladas y jubilados apoyados por muchos sectores y han sido un símbolo de resistencia a la motosierra de este gobierno. Por esa lucha emblemática contra este gobierno, de jubiladas y jubilados que han sido las principales víctimas de la motosierra, porque 1 de cada 3 pesos del ajuste fiscal que ha hecho este gobierno lo hicieron sobre los jubilados y las jubiladas. Entonces, lo primero que hay que decir, Presidenta, es que estamos acá por esa enorme y esa persistente lucha que ha traído la
simpatía de millones de trabajadoras y trabajadores que no llegan a fin de mes, de los estudiantes que defienden la educación pública, de muchos sectores de la clase trabajadora que tienen que trabajar cada vez más para poder llegar a fin de mes. Lo vimos con los choferes que salieron a plantear, ¿no?, un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, 1.800.000, 2 millones de pesos, como mínimo, como piso. Entonces, me parece, Presidenta, que primero hay que decir eso, que estamos acá producto de la fuerza de esa lucha. Un temita sobre lo de la izquierda. La izquierda propone un mínimo de 1.120.000 pesos, bueno, a los 300 que cobran con el bono de 70.000 pesos. Así que, bueno. Eso lo llevó a algún diputado, les dijo, bueno, la izquierda piensa que la plata sale en los árboles, crece en los árboles. Sí, por eso, bueno, nada más que un comentario al margen. Son 8 dictámenes con referido a la moratoria de la prestación. Inclusive en Encuentro Federal apareció un dictamen que es parecido, pero no es el mismo, que es de la diputada Alejandra Torres, que firmó junto con el diputado de Innovación Federal, Agustín Domingo. Y veamos otra de las diputadas que habló durante este plenario que se desarrolló esta semana, fue la diputada Victoria Tolosa Paz. Pasó a ser una Argentina en donde lograr los 30 años de aporte es una irrealidad. Por eso los números reflejan que incluso el año pasado, con la moratoria habilitada, se siguen jubilando 9 de cada 10 mujeres porque la moratoria estaba vigente. Por eso quiero referirme a que no solamente 9 de cada 10 mujeres, sino 7 de cada 10 hombres. Y esto muestra una foto que muchos quieren negar, que es que efectivamente sin la moratoria, bueno, no sé si se van a jubilar o no, que vayan todos a la PUAM, que es un mecanismo que está vigente en la Argentina, y de esa manera vamos zafando de algún parche más nuestro precario sistema previsional. Le digo precario porque está claro que lo que venimos a hacer acá es a tratar de dar soluciones a la demanda de los cientos de jubilados que realmente están en el peor momento de la historia. Quiero referirme al capítulo de la prórroga porque creo que hay diputados de nuestro bloque que sabemos que va a ser uno de los planteos más importantes de nuestro bloque. No negar que fue un mecanismo asertivo, que fue un mecanismo de reconocimiento de los años de aportes, que no es cierto que la moratoria castigaba a aquellos que habían aportado 10, 15 o 20 años con aquellos que no habían aportado, porque todos sabemos que esos años de aporte se complementaban, se compraban y claramente las jubilaciones tenían esa diferenciación clara. Creemos que es muy injusto tener solamente como boca de entrada la PUAM, en tanto fue dicho en este recinto y lo expresamos cabalmente en muchos de los dictámenes del resto de los proyectos de nuestra bancada, que la PUAM deja totalmente en desigualdad fundamentalmente a las mujeres en la Argentina, llevándolas a la ventanilla de ingreso a partir de los 65, creando una desigualdad muy fuerte entre el sistema integrado para comenzar en los 65 y la PUAM, obviamente, la PUAM en los 65 y el resto de las jubilaciones en los 60. Teniendo una mirada de mucha discriminación, porque ustedes saben que la PUAM además está pensada justamente para quienes no tienen aportes, pero además son pobres, porque tienen que pasar el filtro del estudio socioeconómico que refiere obviamente a que la PUAM está pensada y diseñada para las mujeres que no teniendo 30 años de aporte y no teniendo un nivel socioeconómico ingresan a la ventanilla para tener la dignidad de tener una jubilación. Por eso creemos que además tiene un componente de altísima discriminación en el colectivo de mujeres. Escuchábamos a la diputada Victoria Tolosa Paz, bueno, poniéndole un broche a lo que fue todo este bloque dedicado al tema de la cuestión previsional, pero vamos a seguir hablando del tema porque hubo muchas más cosas que se hablaron durante este plenario, pero eso será en el próximo bloque.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Tercer bloque de plenario. Bueno, otro de los temas de esta semana fue, sin lugar a dudas, y vos me vas a dar la razón o no, Silvia, es el tema del proyecto ese que presentó en el Senado Juan Carlos Romero para ampliar la Corte Suprema a 7 miembros. Sí, también hubo acá uno en diputados, pero me pareció un poco mucho la cantidad de miembros que quería Marcela Pagano. Sí, sé que era a 25 miembros. A 21 me parece. 21 miembros. Marcela Pagano presentó un proyecto, no es, si bien es de la Libertad Avanza, tampoco generalmente es la opinión oficial de la Libertad Avanza, me parece que es algo más individual. Es diferente que cuando lo presenta el bloque en forma institucional. Me parece que el gobierno por ahora no quiere avanzar en ningún proyecto para ampliar la Corte, por lo menos hasta fin de año. Sí, justamente, bueno, me acuerdo que esto empezó el run al fin de semana, justamente. Yo vi que el domingo le consultaron sobre el tema a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y ella dijo que, bueno, particularmente no le parecía bien ampliarla a 7 miembros, que era la propuesta que en ese momento estaba sonando, y que le parecía que podía andar con 5 miembros. Recordemos, en la actualidad tiene 3 miembros, porque bueno, los 2 miembros son los miembros más, son los que tendrán que, veremos si durante el transcurso del año envía nuevos pliegos el Poder Ejecutivo. La propuesta de Juan Carlos Romero, un senador salteño de dilatada trayectoria, justamente, y muy cercano al oficialismo. En este momento él no tiene ningún problema. Bueno, él funcionaba junto con Juntos por el Cambio en su momento. Bueno, ahora es una persona que atiende los pedidos del oficialismo en cuanto a defender las leyes que le parecen bien. Y lo hacen a veces mucho mejor que los propios oficialistas. Así es, eso es lo que tienen. Bueno, en este caso Romero tiene más de 20 años en el Congreso de la Nación como senador nacional. Bueno, se le vence ahora a fin de año. Bueno, y él aportó esta propuesta de ampliarlo a 7 miembros. Recordemos que en su momento, creo que con vos lo hablamos, hicimos un informe sobre las Cortes Supremas y que en general originalmente la Corte Suprema tenía 9 miembros, o debía tener 9 miembros, según la Constitución de 1853. En ese momento nunca llegó a tener 9 miembros para entonces. A partir de ahí tuvo 5 miembros y siempre tuvo 5 miembros hasta que en los tiempos de Frondizi él impulsó una ley
Sí. para estirar a 7 miembros, que es lo mismo que propone el senador Romero. En el ínterin, también a través de una ley del año 1996, el entonces presidente Carlos Menem estira el número de miembros a 9, justamente. ¿No fue en el 90 eso? ¿En el 90 fue? Bueno, sí, al poco tiempo de asumir. Bueno, porque él decía que quería armar una corte que no fue... él la consideraba una corte opositora, la corte que había nombrado Alfonsín. Entonces, como necesitaba convalidar las privatizaciones, usó a Narpersalto, no te olvides, y que la amplió en 4 miembros y quedó en 9 miembros. Claro, en ese momento fue muy resistida por parte de los miembros de la Corte Suprema. Uno de ellos inclusive renunció cuando Menem impuso esa cuestión, pero recordemos, la potestad, y eso es a partir de los años del 30 y pico, la potestad para asignar qué número debe tener de integrantes la Corte Suprema, la tiene el Congreso de la Nación, así que eso tiene que salir por ley. Y recordemos que durante el gobierno de Alberto Fernández se impulsó una ley para a 15 miembros, ¿no la llegó a aprobar el Senado? Era 25 originalmente, sí. Y después se bajó a 15 miembros. Quedó como una media sanción. Así es, sí. Porque nunca se votó en diputados. La media sanción. Ni siquiera nunca se trató. Así es, finalmente se impuso la decisión de hacerlo a 15 miembros, pero bueno, eso quedó en la nada finalmente. Veremos si es un proyecto que termina avanzando. Pero ahora nos vamos a la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con la diputada del PRO, Sabrina Ahmechel. Diputada, ¿cómo le va? José Di Mauro y Silvia Rachter la saludan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, José y Silvia? Muy bien, muy bien. Diputada, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y que tuvo su última reunión el pasado 7 de mayo. Por la mañana y en ese momento recibieron a víctimas y familiares de violaciones de los derechos humanos ocurridos en la provincia de Formosa. ¿Por qué no nos cuenta a ver de qué se trató, qué fue lo que hablaron en esa reunión? Sí, todos nosotros sabemos que desde 1983 y de forma ininterrumpida en la Argentina a nivel nacional vivimos en democracia, pero lamentablemente hay algunas provincias que están gobernadas de forma autoritaria. Y el caso de Formosa es el caso más paradigmático. De hecho, Gildo Infran, actual gobernador, tiene una influencia directa en el gobierno de la provincia desde hace más de 40 años. Entonces, nosotros lo que vimos como resultado también de un trabajo que se inició en la Comisión de Derechos Humanos el año pasado, que nosotros nos dedicamos a estudiar las violaciones de derechos humanos durante la pandemia, durante el COVID-19, lo que fuimos viendo en esas comisiones del año pasado es que en el caso particular de Formosa, las violaciones a los derechos humanos de forma sistemática no habían empezado con la pandemia y tampoco terminaron con el fin de la crisis del COVID-19 y la cuarentena. Por eso nos interesó en esta primera etapa del año poner a trabajar a la Comisión de Derechos Humanos mirando la situación de Formosa. Y así fue como nosotros tuvimos en la comisión a un ciudadano formoseño que sufrió en manos propias la represión estatal. Estoy hablando de el caso de un ciudadano wichi que fue detenido por la policía formoseña, que sufrió tortura, maltrato psicológico, que lo gatillaron en la cabeza 3 veces y la bala, gracias a Dios, no salió, que intentaron violarlo y que
no hay absolutamente ninguna condena para los responsables de esto. O déjame contarte otro caso, como el de Federico Romero, que nosotros en la comisión recibimos a su mamá, a Gladys. Federico Romero fue un policía de narcóticos de la provincia de Formosa. Él participó de un operativo policial que tuvo bastante trascendencia a nivel nacional, que fue el de los Zapallitos. Y al tiempo después apareció muerto. La policía formoseña dice que se resbaló en el río y falleció, pero la realidad es que cuando entregaron el cuerpo, su cuerpo estaba lleno de golpes, la ropa estaba completamente ensangrentada y queda claro que no fue una situación de muerte natural. Entonces, nosotros estamos hablando de una provincia en donde hay casos como estos, en donde hay persecución política, en donde hay abandono sanitario, en donde hay, en definitiva, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y por eso es que creemos que es muy importante que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados tenga los ojos ahí y podamos mostrarle a toda la Argentina lo que está sufriendo hoy el pueblo formoseño. Diputada, usted también participa activamente en el Foro Argentino contra el Antisemitismo y ahora está avanzándose una causa contra el juez López. ¿Nos podría un poco contar de qué se trata? Sí, claro. El Foro Argentino contra el Antisemitismo es una iniciativa ciudadana que yo colaboré junto a Elisa Trota, junto a Laura Alonso, las tres lo creamos un mes después del 7 de octubre de los ataques de Hamás a Israel. Y así es, una de nuestras últimas acciones fue empezar acciones en el Consejo de la Magistratura, porque hay un juez federal de Mar del Plata, de apellido López, que sistemáticamente viene haciendo declaraciones antisemitas. Y por supuesto, nuestro gran temor es qué pasa para cualquier ciudadano que es judío y tiene la pésima fortuna de que su caso caiga bajo el tratamiento de este juez. Por eso nosotros pedimos que el Consejo de la Magistratura lo evaluara. Nosotros pedimos, de hecho, que fuera acusación. El Consejo de la Magistratura, para los que no saben, tiene dos medidas disciplinarias. Una que tiene que ver, en todo caso, más con algunas penalidades puntuales, que son más livianas siempre, y la otra que es acusación que llega hasta la destitución del cargo. Nosotros en este momento estamos impulsando que esta causa la tome acusación. Esto ya sucedió. De hecho, es el senador Luis Juez quien lleva hoy la causa y dentro del Consejo de la Magistratura, y es algo que nosotros vamos a seguir con mucha atención porque nos parece realmente muy peligroso que un juez de la República Argentina tenga declaraciones públicas antisemitas y siga ocupando su cargo en la justicia. La comisión que usted preside fue una de las más activas durante el año pasado y este también, bueno, llevamos muy poco tiempo, pero tuvo 15 reuniones, si mal no conté. Si mal no contabilicé, 14 el año pasado y 2 llevan el año en este año. Son todas informativas y otro de los temas que ustedes trataron tenía que ver, justamente lo mencionó recién al pasar, el tema de Hamás, justamente, y lo que sucedió a partir de bueno, el ataque que habían recibido de parte de esa organización terrorista. Que en este raconto que estamos haciendo, ¿qué fue lo que se conversó en las reuniones que dedicaron a este tema durante el año pasado, sobre todo? La mayoría de las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos, como vos decís, fueron informativas. Sí, nosotros logramos que tuviera dictamen un proyecto para declarar al día 20 de marzo, que fue el día 20 de marzo del 2023, en donde Alberto Fernández emitió el primer DNU de inicio de la cuarentena. Nosotros logramos dictaminar un proyecto que hoy está esperando a ser tratado en recinto para que el 20 de marzo sea día de duelo nacional en homenaje a todas las víctimas de la gestión de la pandemia.
Ese es uno de los proyectos más importantes que se trataron durante el año pasado. Y en las informativas que vos señalás específicamente sobre la situación en Israel, nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos venimos recordando permanentemente que la Argentina es el segundo país que tiene más secuestrados en Gaza. Después de Israel, nosotros tenemos el mayor número de ciudadanos todavía hoy secuestrados en Gaza por el terrorismo de Hamás. Por eso lo nuestro no es solamente un tema de política internacional, si bien es cierto que junto a Fernando Iglesias nos hemos constituido alguna vez ambas comisiones, la de Derechos Humanos y la de Relaciones Exteriores, para tratar el tema, pero lo nuestro también se enfoca específicamente en estos ciudadanos argentinos, algunos de ellos sabemos ya fallecidos, que están en Gaza y que reclamamos que vuelvan con vida, quienes sabemos que están todavía con vida, y que devuelvan también los cuerpos de las personas que han asesinado. La realidad es que el conflicto de Gaza a los argentinos, aunque no se ve reflejado esto diariamente, nos afectó muy de cerca. Tenemos todos en nuestra cabeza el recuerdo de la familia viva, de los dos bebés que fueron asesinados junto a su madre, que también fue asesinada. Los tres fueron secuestrados de Kibbutz Nir Oz, donde vivían, y llevados a Gaza, y los bebés fueron ahorcados y fueron entregados muertos en cajones, y eran ciudadanos argentinos. Entonces la realidad es que el conflicto hoy entre Israel y Palestina y el terrorismo de Hamás nos pega mucho más cerca de lo que la mayoría de los ciudadanos argentinos cree. Y por otro lado, también nosotros todo el tiempo queremos remarcar que el terrorismo hoy de Hezbollah es financiado por Irán, misma nación que financió el terrorismo de Hezbollah, que en nuestro territorio fue el responsable de llevar adelante los atentados ante la Embajada de Israel y ante la AMIA. Entonces, nuestro país es una víctima importantísima del terrorismo islámico, y por eso es que también en la Comisión de Derechos Humanos nos abocamos a este tema. Inclusive recibieron algunos de los secuestrados que fueron liberados en noviembre del 2023 en la comisión, que también relataron lo que han vivido ahí dentro en los túneles de Gaza. Así es, Luis y Clara Har estuvieron en la comisión. También recibimos varias veces a familiares de argentinos que estuvieron secuestrados, algunos que siguen secuestrados. De hecho, estoy pensando en la familia Horn. Claro, el padre estuvo acompañándonos en una comisión porque uno de sus hijos fue liberado y el otro todavía lo estamos esperando. Así que sí, es un tema al que le hemos prestado mucha atención. También hemos trabajado otros temas que para nosotros son muy importantes, como por ejemplo la situación en Venezuela, la situación en Cuba, la situación en Nicaragua. Cuando yo asumí la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, me propuse que los derechos humanos en la Argentina dejaran de ser utilizados partidariamente, que pudiéramos hablar de derechos humanos con una agenda realmente universal, sin preguntarnos de qué partido es, a qué partido afecta. Los derechos humanos los tenemos todos las personas en el mundo, y como argentinos, todos los ciudadanos argentinos. Y también mi intención es que los derechos humanos en la Argentina no queden simplemente en la década del 70, que por supuesto fue el momento en donde se produjeron la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos y con la mayor crueldad y sistematicidad, pero lamentablemente violaciones a los derechos humanos hubo antes y siguió habiendo después. Por eso es que la visión que tiene la Comisión de Derechos Humanos es poner la voz por aquellos que no pueden hacerlo porque viven hoy en contextos autoritarios, y no partidizar los derechos humanos porque
eso le hizo realmente mal a la bandera de derechos humanos, que tiene que ser una causa abrazada por todos. Leía, diputada, en estos días una nota donde hacían referencia a que bueno, el antisemitismo en el mundo había crecido, paradójicamente, había crecido a partir del ataque de Hamas en territorio israelí, justamente. ¿Le parece que es así? Sí, absolutamente. Eso está muy medido. Desde el 7 de octubre se produjo un aumento de antisemitismo. Hoy estamos en un pico de antisemitismo que es el mayor pico desde la época del nazismo, desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos viviendo un momento, miren, les puedo hablar de mi realidad particular. Como saben, yo desde el Foro Argentino contra el Antisemitismo, desde la presidencia del Grupo Parlamentario de Amistad con Israel y también de lo que venimos hablando de la Comisión de Derechos Humanos, estoy muy comprometida con todo lo que tiene que ver con la defensa del Estado de Israel a su derecho a existir y también con la lucha contra el antisemitismo. El otro día estaba con mi equipo, estábamos haciendo un balance, estábamos viendo lo que pasaba en redes sociales y yo en el último año recibí un promedio de 30 menciones antisemitas por día en redes sociales. Cada día mío, cada publicaciones que hago en X o en Instagram reciben un promedio de 30 comentarios antisemitas de todo tipo, ¿no? Hitler se quedó corto, te vamos a hacer jabón, digo, las peores cosas que los judíos en Argentina y creo que en el mundo no nos imaginamos que iba a ser posible volver a escuchar. Y sin embargo, hoy lo estamos viviendo. Por eso es muy necesario que tomemos conciencia de cómo está creciendo el antisemitismo y de que el combate del antisemitismo no puede ser solamente una cuestión que preocupe a los judíos, sino que el antisemitismo lo combatimos todos juntos, judíos, católicos, musulmanes que están en contra del fanatismo islámico radical terrorista. Lo tenemos que hacer todos juntos. Muchas gracias, diputada. Ha sido muy amable. Gracias por su tiempo. Antes de concluir, simplemente me gustaría comentarles que el día 12 de junio vamos a tener nuestra próxima reunión de Comisión de Derechos Humanos. Vamos a reunirnos en Formosa y ya lo quiero anunciar con ustedes aquí. Va a haber una reunión de la Comisión de Derechos Humanos. Allí vamos a tener nuestro micrófono abierto para que todos los ciudadanos formoseños que quieran denunciar derechos humanos que vienen siendo vulnerados puedan acercarse. Más cerca de la fecha vamos a comentar el horario, vamos a comentar el lugar, pero que ya sepa el pueblo formoseño que al menos una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados va a estar en Formosa el día 12 de junio para escucharlos. Muy bien, perfecto. Bueno, gracias por la primicia justamente que nos da y bueno, le deseamos un buen fin de semana, diputada. Buen fin de semana. Igualmente, un abrazo fuerte para todos. Bueno, era la diputada Sabrina Schmechet que nos dejó con este anuncio de la reunión que va a desarrollarse en el interior del país, la comisión que ella preside. Llegamos al final de esta edición. Silvia, nos vemos el viernes que viene. El viernes que viene. Y con ustedes nos vemos a partir de nuevamente el lunes que viene. Pasen un buen fin de semana. Ahora quédense en la continuidad informativa de Diputados TV con los compañeros de Pasos Perdidos. Hasta el viernes. Hasta. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber.
El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas.